días o buenas tardes, depende cómo me estén escuchando. Les saludo desde el convento San Francisco de Lima, del Prensa Franciscana. Soy el hermano, también sacerdote Abel Pacheco Sánchez, que ya tengo bastante tiempo de trabajo, de años, y por lo tanto también un poco cansado, hasta la voz la tengo desgastada. Pero en fin, quiero también hacerles llegar muchas experiencias o cosas que he aprendido, tal vez lo que las tengo, y tuviera muchas más, pero el tiempo no se puede, no alcanza. Hemos tratado el objetivo de todo este programa y de toda esta prensa franciscana es hacer conocer la verdad, hacer conocer bien, hacer conocer la religión, concretamente cristiano, católica y la iglesia. Pero todo esto para llegar el hombre al cielo, a la gloria. Y partimos de esa realidad, que en todos los seres del universo existe un ser minúsculo, por decir, el hombre. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice el Salmo. Es una gota. Desapareces tú y nadie se preocupa después. Todos se olvidan, todo pasa, ¿no? Entonces el hombre es una pequeñez en el universo, una gota de agua, es un grano de arena, ¿no? Entonces, pero el hombre tiene la particularidad de ser también humano, material y divino, y por eso es que el hombre tiene la imagen de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tú, hermano, y yo somos imagen de Dios. Tenemos una personalidad divina y una personalidad humana, un ADN, una dignidad de persona. El hombre, no otras cosas. Un árbol, una planta, un pajarito, una lombriz, la luna, no tienen personalidad. Quienes tienen personalidad es el hombre. Y el hombre tiene esa trascendencia. La tierra, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no fallarán. El hombre no fallará. El hombre ha sido creado, pero no termina. O sea, es inmortal, diríamos, ¿no? No es eterno porque ha empezado un día, pero es inmortal, que no muere. Solamente muere su cuerpo, pero resucita después y tenemos esa vida después. Este es el deseo del programa, de que nosotros tomemos conciencia de esto y vivamos. Hermanos, tú eres un hijo de Dios, tú eres una persona trascendente, no te vas a quedar aquí nomás, vas a tener mucho o poco en este mundo, no te apegues a eso poco o mucho, pero piensa que vas a pasar y vas a acercarte a Dios. Allá vamos a ser felices. Las lecturas de estos días nos dicen: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni se le pasó por la mente humana lo que Dios tiene preparado para los que lo aman, para los que van a ir al cielo. Hermanos, tendríamos que imaginar simplemente, pero decir grandes cosas, vamos a ir a esa gloria, al cielo. Y para esa gloria Dios ha venido y nos ha puesto su enseñanza, que es la Biblia. Y esta Biblia, que todos la tenemos, la debemos leer, conocer. ¿Cuál es la mejor manera de leer la Biblia? Entiendo yo personalmente que la mejor manera es leer día tras día, de acuerdo a la distribución que se ha puesto para la misa de cada día. Ahí tenemos 2 o 3 lecturas, un salmo, una aclamación, una plegaria, en fin, ahí viene la lectura de la Biblia gradual, poco a poco. Podemos leer los salmos o también el Génesis, un poco como historia, los evangelios, etc. Pero gradualmente vamos a verlo mediante la lectura que se dosifica para la misa. Hemos visto ya todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento en forma panorámica. Ahora estamos viendo en forma ya tanto resumida, no de cada capítulo, sino de todo el libro en todo caso, ¿no? Hemos visto en conjunto los libros, la clasificación de los libros del Antiguo Testamento, históricos, proféticos, sapienciales y salmos.
4. En el Nuevo Testamento, los Evangelios, los Hechos, las cartas y el Apocalipsis, 4 también. Pero todo eso se resume o se explica o se aplica mediante un libro que se llama el Catecismo, que también tiene 4 partes. Lo que es Dios, cómo recibimos a Dios, qué me manda Dios o qué yo debo cumplir en relación con Dios, y por último, cómo me comunico con Dios. 4 temas que les aconsejo tengan este libro Catecismo, que es utilísimo, importantísimo, pero no el catecismo de la primera comunión o de la confirmación, sino el catecismo mayor, o sea, el catecismo de la Iglesia Católica que ya hizo arreglar, perfeccionar el Papa Juan Pablo II. Hermanos, tengan esto, y esta es la idea. Ahora nos toca, hemos terminado el libro por libro, el Antiguo Testamento. Ahora empezamos el Nuevo Testamento y hemos indicado un poco sobre las características que tienen los libros del Nuevo Testamento, es decir, un poco el fondo religioso, ¿no? Como era en ese tiempo los judíos del primer siglo, cómo estaba la religión, básicamente la religión judía, ¿no? Y entonces teníamos ahí sumo sacerdote, los escribas, los saduceos, etcétera, grupos de humanos, pero que más o menos se apegaban a la religión y vivían y estaban en tiempo de Jesucristo. Cristo encontró a ellos, pero Él amplía y enseña un poco lo que veremos después en los Evangelios. En la segunda parte, o sea, en el Nuevo Testamento, encontramos los Evangelios. Y en los Evangelios encontramos 4 también, los 4 evangelistas. Los 4 evangelistas son Mateo, Marcos, Lucas y por último Juan. Los 3 primeros los evangelios se llaman sinópticos porque hablan casi de lo mismo, de una forma o en otra, y casi es un evangelio paralelista. Y entonces los sinópticos se llamamos así, los 3. Pero cada uno tiene su particularidad. En cuanto a los sinópticos en general, decimos los 4 libros que se consideran en la Buena Nueva son los 3 primeros, los sinópticos. Y el comienzo de los evangelios fue la predicación oral de los apóstoles. Básicamente se quiere demostrar de que la religión cristiana, el evangelio, la enseñanza de Jesús, están emparentadas, unidas, continuandas del Antiguo Testamento. Y Mateo justamente se encarga de eso, de decir, Jesús ha venido y la genealogía de Jesús es pues desde el principio, desde David, ¿no? Por eso pone los primeros capítulos del Evangelio de el origen de Jesucristo fue de esta manera, su madre, etcétera, ¿no? Y el libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, imagínense, ¿no? Y engendró a Isaac, a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, etcétera, etcétera. Nazón, todo, después viene David, después viene Salomón, vienen los otros, hasta que al final dice, Eliud engendró a Eleazar, Matán y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Toda la genealogía de Jesús empalma con lo de Jesús con el Antiguo Testamento. O sea, no es que apareció una religión nueva, no, es la continuación. Y eso lo demostró Jesús mismo a Pablo. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, Jesús le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Porque lo que yo estoy enseñando, los cristianos, son la continuación. Yo estoy aquí. Entonces, ¿y qué quieres que haga, señores? Anda al pueblo y ahí se te van a enseñar. Y efectivamente ahí le enseñaron, lo bautizaron, y él mismo recibe la visión de Cristo, y Cristo le demuestra de que es la continuación. Y más todavía, Jesús le dice, vas a ser el apóstol de los gentiles, te consagro a ti para que vayas después.
Imagínense ustedes, por eso San Pablo, pues junto con San Pedro, pues es un gran apóstol, es el que más escribió y el que más difundió la fe, San Pablo. Y en el Evangelio de San Mateo nos pone, efectivamente, después de los tres los sinópticos, diríamos, alguna parte interesante. Primeramente se muestra que Jesús es descendiente de David, luego que Jesús es el Mesías, luego que Jesús también es del pueblo de Israel y que Jesús trae la buena noticia, el reino, proclamación del reino. O sea, ¿qué cosa es el reino? Dice, el reino de los cielos. ¿Qué es esto? En las instrucciones que intercala en los dos grupos, las pone el reino, lo enseña Jesús en tres parábolas. La parábola, el primer grupo, las parábolas de la cizaña, de la mostaza y la levadura. De la cizaña, el trigo y la cizaña, ¿no? O sea, que el trigo es el reino, pero con la cizaña también, en el reino de este reino, hay también buenos y malos. Pero se espera que haya la conversión de los malos para que todos sean un buen trigo. Entonces, es interesante. El reino de los cielos también considera a los malos, porque ellos se pueden convertir. Yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Entonces, luego también, primer grupo, decimos la levadura. La levadura, que el reino de los cielos debe ser un fermento, como la levadura en la masa, que después se cocina y sale el pan para comer. Pero tiene que ser, nosotros, el cristiano, debe ser un fermento en la sociedad. No tal vez que corrompa la sociedad, sino que fermente, que mejore, que optimice, que sea después. Luego también la levadura y el grano de mostaza. El reino de los cielos empezó con Jesús, Juan Bautista, diríamos, que lo bautiza, sus pocos apóstoles, los 12 apóstoles, e incluso dentro de ahí hay una cizaña, que es Judas. No importa, en todo reino hay, pues, en toda familia no falta una oveja negra, decimos. También en el colegio de los apóstoles, los 12, uno falló, ¿no? Se lo tuvo que reemplazar con Matías. Luego se nos pone también en el segundo grupo las tres parábolas del tesoro, la perla y la red, del tesoro escondido. El reino de los cielos es algo que es valiosísimo, pero hay que buscarlo, hay que valorarlo, y si uno lo encuentra, olvídese mientras tanto y compre ese tesoro, porque esa mina, diríamos, está en el suelo, desentiérralo, pero vende todo lo que tienes para comprar eso. Por eso se nos dice, para llegar al cielo, todas las cosas que tienes que sean para comprarte el reino de los cielos. Si tienes dinero, si tienes posibilidades, usa eso para ayudar a los pobres, a hacer obras de servicio, a orientar a los demás, para que eso te sirva para el reino de los cielos. El tesoro, la perla igualmente. La perla que uno le encuentra, que es muy valiosa, y entonces la compra también, vende lo que tiene, se sacrifica, pero la obtiene. Y así el reino de los cielos merece un esfuerzo nuestro. Por eso en la religión se pone también el sacrificio. Cristo, como Mesías, tenía que sufrir, tenía que sacrificarse. Nosotros como cristianos también tenemos el sufrimiento, es parte de nuestra vida. Y por lo tanto tenemos que saber aceptar en ese momento. No pues como un masoquismo o como un conformismo o como una situación de, desesperación, ¿qué vamos a hacer? Pues un derrotismo, no, sino que es parte de mi vida. Entonces, necesariamente necesitamos. El oro se encuentra también con la escoria, con el mal material. Y para eso veremos en el crisol que con el fuego se purifica. Y este fuego es la vida sacrificada. La red también, que el reino de los cielos coge a muchas personas, a muchos seres. Y entre ellos están, pues, dice, los peces
malos y los peces buenos. Al final, los pescadores cogen y van seleccionando. Los peces buenos los ponen a un lado y los malos, los pequeñitos, los devuelven al mar para que crezcan allá y mejoren. Esta es un poco la red. También es el reino de los cielos. Así también entre los cristianos hay buenos y malos, pero el malo que todavía siga trabajando para que mejore. También la red, también la parábola del sembrador. El sembrador, Dios da el reino de los cielos, es la enseñanza, pero cada uno va cogiendo de acuerdo a lo que vive, a lo que puede y a lo que debe esforzarse. Entonces vemos de que si yo pongo un terreno duro, no produce. Si yo pongo un terreno con otras distracciones y todo, produce, pero no dura. Si pongo un terreno que no está nutrido, si va a crecer, pero tal vez es cuálido. Entonces hay que poner un terreno bien nutrido para que produzca. Por eso dice, el reino de los cielos debe ser que produzca el 30 o 60 o el 100 por uno, mejor, pero debe producir. Y hay otras parábolas también muy importantes. Lean ustedes en el Evangelio de San Mateo, que están estas tres enseñanzas. También la comunidad cristiana es la iglesia, el reino de los cielos. Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, efectivamente, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú hagas en la tierra, yo lo confirmo ahí en el cielo. Entonces, lo que tú decidas, por eso después dice a los apóstoles, a ustedes, lo que ustedes perdonen a las demás, yo lo perdono. Pues los pecados que perdonen ustedes quedan perdonados. Y lo digo yo, lo dice Cristo, ¿no? O sea, con plena autoridad. Luego vemos pues la implantación del reino de Dios en la historia. Dice, vayan, difundan, no se queden con el reino ustedes. Ustedes han recibido este reino, transmítanlo. Como la luz no se queda simplemente en el foco o en el cirio. Se difunde, proyéctense, vayan, difunden, enseñen, vayan, bauticen. Esa es la obligación. Nosotros somos cristianos. Tú, hermano, que me estás escuchando, no te descuides, yo tampoco. Yo esta mañana he tenido que ir allá al colegio, he dejado las informaciones, las orientaciones y todo lo que se pueda hacer, hagámoslo, porque hay que difundir el reino de los cielos. Por eso, hermanos, tú también, si tienes dinero, emplea tu dinero en lo bueno. Si tienes tiempo, también. Si tienes casa, tienes cosas, tienes inteligencia, aplica tus cualidades para difundir el reino de los cielos. Esto nos enseña el Evangelio de San Mateo en general. Luego ya vemos la esencia. Bueno, en general el Evangelio de San Mateo nos dice, presenta a Jesús en estrecha relación con el Antiguo Testamento, porque hemos visto la genealogía. La intención principal del autor es demostrar que Jesús es el Mesías. ¿Y quién era el Mesías? En el Antiguo Testamento dice, vendrá el Mesías, vendrá el siervo de Yahvé. Así lo pone Isaías en el capítulo 42 y siguientes, el siervo de Yahvé. Ahí vienen las 4 particularidades que pone. El siervo de Yahvé será pacífico, el siervo de Yahvé será luz del mundo, que iluminará. El siervo de Yahvé será sufrido. Por eso Cristo dice, tengo que sufrir. Y finalmente el siervo de Yahvé será solidario, se preocupará por hacer el bien por todo lado. Por eso tú también, yo también como cristiano, como seguidor de Cristo, debo ser pacífico, debo ser también luz del mundo, difundir todo lo bueno que hay en el mundo. Tercero, también sufrir, aceptar el sufrimiento o esforzarme por hacer lo más que se pueda con sacrificio. Y por eso algunos, no diré que exageraron, pero quisieron sufrir. San Francisco de Asís dijo, yo quiero sufrir lo que Cristo sufrió en la cruz. Y efectivamente Dios le concede las llagas.
yo quiero sufrir, y empiezan a hacerse penitencia. Los monjes, los anacoretas, los mártires, que yo quiero sufrir, que me quieren matar, no importa, porque yo con este testimonio voy a dar testimonio del reino de los cielos. Yo quiero sufrir, sufriré, no importa, pero tengo. Es decir, es la idea, el sufrimiento. Y también solidarios, ser solidarios con los demás. Hermanos, lean ustedes, no puedo hablar mucho más porque ya no hay tiempo, pero de todas maneras, ustedes sepan, este Evangelio de San Mateo nos presenta este panorama sobre el Evangelio, sobre la vida de Cristo, sobre cómo presenta en el Nuevo Testamento. Pero después veremos los otros evangelistas, San Marcos y San Lucas. Paz y bien, hermanos, pero léanlo en el Evangelio de San Mateo. Gracias.